Hola hermanos, el día de hoy, 9 de septiembre del 2025, es martes de la 23ª semana del tiempo durante el año. Hoy es día de San Pedro Claver, el patrono de las misiones entre los afrodescendientes, los afroamericanos, los negros, es decir, vamos, digamos las cosas como son, no es una ofensa en lo más mínimo, por Dios, bien lo saben los hermanos, que más bien el trato es al contrario, ¿no? Pues igual nos pueden decir a nosotros, mestizos, indios, y no nos vamos, yo no me voy a ofender, en lo más mínimo, al fin y al cabo somos hermanos y se acabó. Lo más importante no es el color de la piel, eso lo entendió Pedro Claver. Se trata, vamos, nacido en Verdú, en Cataluña, el 25 de junio de 1581, Pedro no era exactamente de una familia, llamémosle, noble, con grandes títulos, con grandes cosas, al contrario, Pedro Claver Corberó, así se llamaba, era su apellido. Y no sé si Verdú es en Lérida, ¿no? Eso es Cataluña, siempre igual. Tuvo dos hermanos más, o tres hermanos más, Juan, Isabel se llamaba la hermana, y Santiago. Y su papá se llamaba Pedro, él es el mayor, ¿no? Y su mamá se llamaba Ana. Bueno, ya les digo, el papá lo que tenía era unos viñedos, tenía unos olivares ahí, pero vamos, no era tampoco de clase alta, como les digo, y pues su mamá muere cuando él es un adolescente, muere cuando él tenía 13 años, y fíjense que el hermano Santiago muere pues a los días de la muerte de la mamá, es una cosa terrible. Bueno. A los 15 años, pues, tiene un tío que es canónigo, y el tío es el que le ayuda en su vocación, llamémosle religiosa y como tal, y luego se va a Barcelona, ahí estudia en la Universidad de Barcelona, vamos, lo básico, digamos, lo que sería, no sé cómo llamarle, el bachillerato, digamos. Bueno, superado las clases de retórica y demás, pues él estaba en contacto con los jesuitas y pues decide precisamente ingresar con ellos. Así que en 1602 ingresa en la Compañía de Jesús, un excelente novicio, y nada, se traslada luego a Gerona, ahí estudia humanidades y luego es enviado a Palma de Mallorca. Ahí en Palma de Mallorca, en el colegio de Nuestra Señora de Montesión, conoce a San Alonso Rodríguez Gómez, que era el portero. Aclaro un punto, es muy importante. Ellos fueron canonizados juntos. Sí, fueron canonizados juntos un 15 de enero de 1888 por el Papa León XIII. Qué belleza, ¿no? Canonizados juntos. El portero, él llevaba unas anotaciones, ¿no? Iba guardando todos los consejos que le iba dando San Alonso y todo. Bueno, y ya les digo, tipazo, es que San Alonso es un tipazo realmente. Imagínense el portero, el que estaba ahí en la portería cuidando y eso. Y de hecho, fíjense, es bien simpático lo que se decía de Pedro, porque los superiores tenían un concepto bastante difícil, ¿no? Bueno, resulta que muere el papá de Alonso y bueno, el papá de Pedro, y bueno, ya les digo, una situación también un poco compleja. Bueno, Pedro Claver entonces, los superiores decían, bueno, es un poco mediocre, por debajo de la media, no parece ser que es bueno tal vez para predicarle a los indios. Y entonces resulta ser que así es como decide en su vocación ir a Nueva Granada, a Colombia. Bueno, allá va a ir a terminar él sus estudios de teología porque no los había terminado. Y ya les digo, primero llega hasta Bogotá, llega hasta Santa Fe de Bogotá. Ahí lamentablemente todavía la teología no estaba del todo organizada, así que tiene que regresar y se va para precisamente donde será el lugar, llamémosle, de su gran misión, Cartagena de Indias. Bueno, igual, estuvo ahí, como les digo, cuando hace lo que llaman la tercera aprobación, él la hace en Tunja. Ya, así, acuérdense que la estructura de la formación jesuítica es muy diferente, ¿no?, a la del resto. Y entonces la tercera aprobación es precisamente el año en el que se forma, llamemos, la vida espiritual, ¿no? O sea, realmente el año de la profundización del sentido del discernimiento y todo. Y esta es la etapa final de la formación de los jesuitas. Y entonces, bueno, lo mandan, como les digo, a Cartagena de Indias. Ahí es ordenado sacerdote el día de San José,
el día 19 de marzo de 1616. Y pues nada, ya era una persona un poquito mayor, ya tenía al menos 35 años. Y bueno, ahí conoce a otro jesuita que también se llamaba Alonso. Aquel era Alonso Rodríguez y este es Alonso de Sandoval. Y Alonso de Sandoval trabajaba precisamente ayudándole a los etíopes, porque así era como se les llamaba a todos los que venían de África. No eran etíopes, evidentemente, no eran de Guinea, eran de un montón de lugares de África, pero, ¿cómo se llama? Pero a ellos todos les llamaban, como les digo, etíopes. Pero bueno, el asunto es que empieza el trabajo. Uy, madre de Dios, qué trabajo, ¿no? Es decir, en cuanto se enteraban de que llevar un barco negrero, un término que ahorita en España están volviéndolo a utilizar y de una manera un poco despectiva, cuidado. Pues entonces se desvivían para irles a llevar un poco de consuelo, aprendió a hablar el congoleño, dicen que tenía 18 intérpretes, porque claro, venían de diferentes lugares, ¿no? Y entonces para poder llevar adelante la misión, el trabajo extraordinario, catequizando, bautizando, humanizando, esa es la palabra, humanizando. Porque él a lo que se dedicó fue a humanizar a estos esclavos. Le tocó pelearse con los negreros, con los esclavistas, o sea, una cosa terrible, ¿no? Una lucha, fue denunciado un montón de veces, ¿no? Pero la gente lo admiraba, y le ayudaban, y entonces él iba ahí pidiendo limosna para darles de comer a estos hermanos esclavos que llegaban de África. Muchos morían, ¿no? Una situación, esos barcos negreros son, por favor. Es una cosa completamente inhumana, sigue siéndolo, porque seguimos teniendo el problema de la trata de personas, ¿no? En el mundo entero. Sobre todo las niñas, las mujeres son vendidas y son maltratadas. Es una situación que verdaderamente provoca pavor, ¿no? Ya les digo, hubo una peste en Cartagena y él se enfermó de peste. Y prácticamente pues los últimos días de su vida los pasó en cama. Ya resulta que fue una peste de viruela, y entonces pues ahí fue 1633, 1634, y él pues se ocupó de cuidarlos y todo, atendía, miren, iba al hospital de donde estaban los leprosos, confesaba. El confesionario de él era solo para negros, ahí no podía entrar ningún blanquito porque ahí no lo aceptaban, era una cuestión. Lo denunciaron, como les digo, fue muchas veces acusado de un montón de cosas, los mismos gobernadores, pero en el fondo fíjense que siempre había ¿cómo les diría? Llamémosle una aceptación más o menos, ¿de acuerdo? Y bueno, resulta que va a morir cuando le dio la peste, pues quedó muy mal y terminó en la enfermería del colegio. Ahí se va a quedar. Miren, se olvidaron de él realmente, ¿eh? Ya es realmente una situación complejísima. Aún con todo eso, fíjense que se iba él a visitar a algunos enfermos, sobre todo tuvo una parálisis y se supone que lo que tenía en el fondo era como Parkinson, porque él le agarraba mucha tembladera en las manos. Pero fíjense un detalle, dicen los biógrafos que cada vez que se ponía a celebrar la Santa Misa, el temblor desaparecía. El temblor desaparecía, celebraba misa, el hombre estaba rezando misa, diciendo misa, fuera el temblor. Bueno, ya les digo, hubo situaciones complejísimas de su vida, ¿no? Porque al final, pues, con todo y todo, medianamente fue siendo abandonado. Muere, como les digo, en la madrugada. De hecho, algunos dicen que murió el 8 de septiembre, ¿no? Pero realmente muchos de los biógrafos dicen que es 9 de septiembre de 1654. Miren, realmente los mismos hermanos del colegio de los jesuitas, que en un primer lugar no lo aceptaron, que no estuvieron del todo de acuerdo, pero al final, vamos, todos cayeron en cuenta que habían estado junto a un santo. Se introdujo su causa de canonización ya desde 1747, imagínense ustedes, en plena época del dominio español. Fue beatificado en 1850 por el Beato Pío IX y fue canonizado, ya se los comenté, fue canonizado por el Papa León XIII en 1888 junto con Alonso Rodríguez. Bueno, pues su cuerpo está ahí en Cartagena de Indias, lógicamente, ¿y dónde más iba a estar? Es decir, en el lugar donde hizo su misión.
Vamos, yo sé que he hablado mucho de él, pero por favor, hablemos de los santos y disfrutémoslo, ¿no? Vamos, seguimos. Colosenses. Sigue el problema, ¿no? Capítulo 2, versículos del 6 al 15. Hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús el Señor, vivan como verdaderos cristianos, permanezcan arraigados y cimentados en Él con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes, y en continua acción de gracias. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos que se fundan en tradiciones meramente humanos y en valores de este mundo, pero no en Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad, e incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles, también ustedes participan de su plenitud. Por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por mano de hombres, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él. Por el bautismo fueron sepultados con Cristo y también resucitarán con Él mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto, Dios les quitó su poder a los principados y potestades y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, sigue Pablo con la pelea. Ya le digo, Epafras le ha contado a Pablo que en esa comunidad de Colosas, Pablo no fundó la comunidad de los colosenses, pues Epafras le ha contado a Pablo, mira Pablo, que ahí hay un montón de gnósticos, aquellos con sus doctrinas, su neoplatonismo, con sus cosas, y entonces les pide Pablo, sean coherentes con la fe que han recibido por Dios, y esto es importante, ¿no? Con la enseñanza que ya recibieron, porque es que hay algunos, y de ahí, no solo lo pasa a los colosenses, nos pasa a nosotros en el siglo XXI, que hay un montón de gente que se dice católica, pero no sigue la enseñanza de la iglesia. Mire, padre, yo soy católico, pero yo en este asunto de la eutanasia, a mí me parece que... empezamos, ¿no? Entonces, usted no sigue la doctrina de la iglesia, sino lo que usted sigue es lo que usted considera. Entonces, funde la suya. Sí, pues digo, perdonen que se lo diga tan francamente, ¿no? No, mire, padre, yo con esto del aborto, yo sí estoy de acuerdo en algunas cosas, no, señor. O todo o nada, pues, o usted cree o no cree. Punto. Y se acabó. Porque la doctrina de la iglesia es lo que hemos recibido. Mientras yo me mantenga firme en esto, arraigado, raíz y cimentado en Cristo, bueno, la cosa vendrá con acción de gracias. Cuando no hay gratitud en nuestra vida, entonces todo se viene abajo. Cuidado, todo se viene abajo. Arraigados y cimentados en Cristo, porque no son los poderes de este mundo, ni la doctrina, no se dejen engañar por nada de eso. Mira, a mí me sorprende. Católicos que vienen y le dicen a uno, no padre, pero es que mire, es que yo como soy de Tauro, no sé si será taurino, porque, ariano, o no sé cómo se llamará cuando usted cae en esto. Entonces yo soy de Libra, porque yo soy de finales de septiembre, y a mí el horóscopo me dice, ¿cuál horóscopo? Ni nada, hombre, por favor, seamos serios. No, padre, es que a mí me leyeron la mano, y entonces en la mano dice que voy a vivir tanto y voy a... Por favor, o sea, es decir, arraigados y cimentados. No son los poderes de este mundo. Los gnósticos benditos decían que no, es que este Cristo está por debajo de los ángeles, no, Él está por encima de todos los ángeles. Y además nosotros somos incorporados a este cuerpo, somos parte de Cristo. Por lo tanto, vivamos como Cristo. En el bautismo hemos sido sepultados con Cristo para resucitar con Él de entre los muertos. Lo que hizo Él era aquella facturita, en la cláusula dice Pablo, esta traducción habla de eso. Anuló el documento en este caso una factura, pues teníamos una factura bastante alta con Dios, oiga, por nuestros pecados, pero Él lo anuló, con Él clavándolo en la cruz, qué bonito esto, ¿no? Clavándolo en la cruz, aquí desaparece, perdonándonos nuestros pecados. Por favor, o sea, coherencia, de eso se trata todo, coherencia. Usted es cristiano, viva, actúe, sea, sienta, piense como cristiano. Vamos al Evangelio. Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo.
y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Dios mío, ¿por dónde le entramos al texto? Digamos 3 cosas rápidas por el tiempo. Primero, Jesús se pasó la noche en oración. Se retiró al monte, se pasó la noche en oración. Vaya gran ejemplo, ¿no? El Evangelio de Lucas es el Evangelio donde Jesús más ora, es donde más come y donde más ora. Eso es cierto. Y entonces, esto es importante. Todas las decisiones nacen de la oración. Ay, Padre, pero se equivocó en las decisiones porque ya había los que escogió. Ay, Señor, si lo escogió a usted y me escogió a mí también. ¿Qué derecho tenemos de venir y compararnos? No, pero yo no soy como Judas. ¿Seguro? ¿No ha traicionado a su Señor con un beso? No, yo no soy como Pedro, que negó al Maestro. Y nuestras actitudes, leyendo el horoscopito, viendo la astrología, no, cuidado, nada de eso. Entonces estamos traicionando al Señor. Claro que lo estamos traicionando, eso es traicionarlo, ¿no? Bueno, igual, o como los otros días que lo abandonaron en el momento, a la hora de los tiros, desaparecieron, ¿verdad? Bueno, cuidado. Lo llamó a Coluceo, el que lo sigue, el discípulo, ya el que lo sigue a él, el que él viene a seguirlo. Pero aquí ya no le llama discípulos, ya no son matetés, sino que son apóstolos. ¿Me acuerdan? El mateteo, el matos, él es el discípulo, el que lo sigue, el acoluzó, el que lo sigue a él. Bueno, ahora es el acoluzeo. Aquí es, no el apóstolos, es el que es enviado a nombre de. Es como digamos, el embajador en ese sentido, ¿no? Entonces los apóstoles son más que los discípulos. Y claro, ustedes y yo no somos apóstoles. Los sucesores de los apóstoles son los obispos. Claro, está muy bien. Ya, pero que somos parte de la misma iglesia que es apostólica, no cabe duda, ¿no? Luego bajaron del monte con los discípulos y los apóstoles. Interesante, matetos, apóstolos, ya. Y claro, ya se detuvo en un llano. Interesante, ¿no? Baja al llano. Acuérdense que el llano, en el caso, es el lugar de las bienaventuranzas. Es el lugar de las bienaventuranzas. Y entonces, pues lo que vendrá precisamente es todo el relato de las bienaventuranzas. Empieza el sermón de la llanura. Cuando va, contrario a Mateo, que sube al monte, aquí en el Evangelio de Lucas es que él baja de la montaña. Bueno, igual. Pero una síntesis muy bella de lo que hace. Es cura, expulsa demonios, sana, habla, predica, anuncia. Es la misión también de cada discípulo, la misión de cada apóstol. La misión de la Iglesia Apostólica, sanadora, liberadora y anunciadora. Les invito a hacer oración. Soy un trabajador que se te ofrece para construir el reino de tu Padre. Cuéntame entre los pobres albañiles contratados al filo de la tarde. Perdí el tiempo en la plaza de la vida, obseso por demonio, mundo y carne. Hoy que cruzas al lado y que me miras, ya no quiero, Señor, abandonarte. Págame lo que sea, mi alegría. Será servirte, pase lo que pase. Soy un inútil. Pero, ¿a qué te digo lo que de sobra desde siempre sabes? Cuando ya el sol, a punto de esconderse, a la hora justa del salario marque, lo que mi corazón de ti reciba, desde hoy lo sé, me lo darás de gratis. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Pedro Claver Corberó, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.